Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Desastres naturales y catástrofes provocadas por el hombre que pueden producir enormes pérdidas de vidas humanas, destrucción y sufrimiento. En este programa usted será testigo de algunos de los desastres más significativos de los últimos 100 años. Este programa estremecerá a los televidentes en donde viven, que es en realidad donde todos vivimos, dentro de nuestros cuerpos. Terremotos, tornados, inundaciones, volcanes y todos los cataclismos que amenazan la vida del hombre. Todos ellos atemorizan a su manera. Pero tal vez nada es más escalofriante que la amenaza de una enfermedad, de una epidemia. No existe otro desastre que se sienta más personal que algo que se meta debajo de la piel. Y en los últimos tiempos, la amenaza de que no meramente una epidemia, sino una pandemia podría aniquilar a la especie humana nunca había sido tan real. Pero antes de apretar el botón del pánico, examinemos los hechos serena y fríamente. Ébola, África, Sudán. Japón, Tokio. Estados Unidos, Nueva York. India, Bombay. Ébola. Los humanos y algunos primates son vulnerables a esta enfermedad que es especialmente desagradable. Los síntomas comienzan a manifestarse después de un par de días y 3 semanas luego de contraer la enfermedad. Comienza con fiebre, dolor de garganta, de cabeza y muscular. Pero eso es solo la antesala al horror que se aproxima. Vómitos, diarrea y erupciones, fallas hepáticas y renales, hemorragias internas y externas, incluyendo en algunos casos sangrado de los ojos. Y continúa empeorando. Alrededor del 50% de las infecciones registradas terminan en muertes, aproximadamente de 1 semana a 2 semanas y media después de que aparecen por primera vez los síntomas del ébola. Ébola. La sola mención del nombre ébola es aterrador, da miedo. A la larga, esos pacientes sucumben ante la muerte. Algunos de ellos han tenido hemorragias bucales. Las personas no le darán importancia y se nos saldrá de las manos otra vez y continuará propagándose por semanas, meses y años, y eso es lo que tenemos que evitar. En el momento que muere el paciente con ébola, él es el que está más infectado. Así que los que se encargan de enterrarlo serán otros 10 infectados. Suponemos erróneamente que el ébola es un padecimiento reciente, pero la verdad es que fue identificado por primera vez en 1976 en una aldea cerca del río Ébola. El científico que le dio el nombre de ébola, Peter Piot, es ahora director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. A pesar de que identificó el virus en una aldea llamada Yambuku, decidió no estigmatizarla. Por lo tanto, le puso el nombre de ébola. Desde su descubrimiento, el virus ha recrudecido varias veces. Entre 1976 y 2013, la Organización Mundial de la Salud reportó un total de 24 brotes, incluyendo 1.716 fallecimientos. Pueden pensar que eso es muy malo, pero en 2014 las cosas empeoraron. En marzo de ese año, la Organización Mundial de la Salud reportó un brote importante en Guinea, un país de África Occidental. La enfermedad se propagó rápidamente a Liberia y Sierra Leona, los vecinos más próximos de Guinea. El 8 de agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia como una emergencia internacional de salud pública. Los Médicos Sin Fronteras describieron la situación en Liberia como catastrófica y que empeoraba diariamente.
Fue tal el pánico que produjo el ébola que incluso hoy en día las personas se alejan de los hospitales, dejando a pacientes con enfermedades sin el tratamiento apropiado. El brote aún no está controlado, así que no estamos trabajando aún colectivamente, lo que no debe extrañarnos, ya que es el primer brote en África Occidental, así que los gobiernos no saben cómo responder ante esto. Los centros de salud están completamente desbordados. Los países pobres ni siquiera saben por dónde comenzar, no los critico. El pánico y el miedo pueden ser más dañinos que la enfermedad en sí. Puede que solo haya un caso, pero el daño que produce por el miedo en la economía y en las personas puede ser aún mayor. De todas formas, en agosto de 2014, la enfermedad se propagó hasta Nigeria y un caso fue reportado en Senegal. Y el 30 de septiembre, el primer caso confirmado en los Estados Unidos terminó 8 días después con la muerte del paciente. El 29 de diciembre de 2014 se confirmó el primer caso en el Reino Unido. A high-level isolation ward at the Royal Free Hospital in North London has been 30 años después, aún hay mucho que se desconoce de la enfermedad. Por ejemplo, a pesar de que se sabe que se transmite por contacto directo por la sangre o por fluidos corporales de un humano o animal infectado, aún hay dudas de si los murciélagos frugívoros son portadores. Aparentemente, pueden transmitir el virus sin padecerlo. Pero se han logrado avances y las enfermedades pueden ser erradicadas. Después de todo, eso se ha hecho mucho antes. Viruela, India, Bihar. Primer brote, 10.000 años antes de Cristo. Partes del mundo afectadas, pandemia. Número de personas afectadas desconocido. Fallecidos 500 millones. Por ejemplo, la viruela, que los historiadores creen que ha acompañado al ser humano desde los primeros asentamientos por el 10.000 antes de Cristo. Los restos momificados de faraones egipcios tienen la primera evidencia definitiva de la viruela en la antigüedad, a pesar de que los primeros relatos escritos sobre la viruela no aparecieron sino hasta el siglo IV después de Cristo en China. Ella arrasó con Europa en la Edad Media y después en el siglo XVIII se dice que fue la responsable de la muerte de 5 soberanos reinantes. Caracterizada por ampollas en la cara, piernas y brazos, el último caso de viruela en los Estados Unidos fue en 1949 y el otro caso fue en Somalia en 1977. La Organización Mundial de la Salud certifica que la viruela fue erradicada en 1979. Eso fue solo 5 años después del brote más grave del siglo XX. Sucedió en India entre enero y mayo de 1974, donde un estimado de 15.000 personas fallecieron, principalmente en los estados de Bihar, Orissa y Bengala Occidental. De los sobrevivientes, miles están desfigurados o ciegos. Aunque, como mencionamos antes, en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó que había sido eliminada al seguir el Programa Mundial de Erradicación de la Viruela. El programa de erradicación de la viruela en Somalia registró el último caso en la villa de Merka y, a mi parecer, es el último caso de viruela en todo el mundo. Ese fue un gran cambio para las personas en India y partes de África, donde por mucho tiempo la viruela fue considerada un hecho ordinario de la vida. Cólera, África. Partes del mundo afectadas: India, Indonesia y Sudamérica. Sin embargo, por momentos parece como si la ingenuidad de los médicos y científicos está en una constante carrera armamentista contra las enfermedades que pueden mutar o adquirir una nueva forma. Caso en cuestión, el cólera. En términos sencillos, el cólera es una infección intestinal aguda causada por comer o beber alimentos o agua que están contaminados. El momento entre la infección y el primer síntoma es, algunas veces, menos de un día, 5 días como máximo.
Los síntomas son diarrea, náuseas, vómito y, como es de esperar, deshidratación severa. Sin el tratamiento apropiado, la muerte aparecerá enseguida. La prevención es mejor que la cura, pero cuando el tratamiento es la única opción, entonces mientras más rápido, pues mejor. Lo primero es rehidratar. Eso significa reemplazar los fluidos perdidos usando suero de rehidratación oral, a saber, sal y azúcar disueltos en agua potable. El suero intravenoso y los antibióticos tienen su papel en la cura. Difícilmente son bienes de lujo, pero cuando el cólera golpea a países poco desarrollados, pueden ser productos limitados. Cuando la bacteria se mete en el suministro de agua o en la cadena alimenticia, es muy difícil controlarla sin esos recursos básicos, sin suero hidratante y sin agua potable. Sabemos que en los últimos 12 meses se han reportado 19.000 casos de brotes de cólera. También sabemos que cerca de 1.000 personas han muerto a consecuencia de esa enfermedad. El primer registro de pandemia del cólera que asoló la región de Bengala en India comenzó alrededor de 1816 y duró como unos 7 años. Sumamente contagioso, el cólera se propagó al sudeste asiático, China, Japón, el Medio Oriente, el sur de Rusia y alrededor del mundo. Los brotes de la pandemia del cólera causaron estragos a lo largo del siglo XIX. Irónicamente, los avances en la tecnología, el transporte y los desplazamientos de las masas contribuyó a la propagación del cólera. Sin embargo, no fue sino hasta 1854 cuando un inglés llamado John Snow identificó la causa principal de la enfermedad, que era el agua contaminada. Pero a partir de 1992, la cepa llamada el TOR ha sido la dominante en todos los nuevos brotes de cólera, lo que prueba la habilidad de la enfermedad de mutar y poder adaptarse. Desde 2010, los brotes del cólera el TOR han ocurrido en lugares como Haití, el sur de Sudán, México, Pakistán y Sierra Leona. En un mundo tan conectado como en el que vivimos, ¿cómo el ser humano puede esperar que vaya a detener la propagación de alguna enfermedad? Este es el aeropuerto Heathrow. En promedio, 200.000 personas llegan y salen de este aeropuerto diariamente, y un puñado de ellos es portador de una enfermedad muy contagiosa. Las posibles consecuencias son, inquietantes, por decir lo menos. Esto es una realidad geopolítica, pero ¿qué puede hacer usted para mantenerse a salvo? Porque, como todos sabemos, prevenir es mejor que curar. La Clínica Mayo en los Estados Unidos recomienda lavarse las manos habitualmente, si se enferma quedarse en casa, vacunarse cuando sea necesario, practicar sexo seguro y otras medidas de sentido común como preparar los alimentos en condiciones higiénicas. En cuanto al proverbial visión global, como puede imaginar, los investigadores científicos siempre están buscando nuevas formas para que las enfermedades no se eleven a epidemias. Esto nunca había sido tan crítico. Como lo reportó la publicación Science Alert, en diciembre de 2008, el cambio climático junto con el aumento de la población mundial, el abuso de los antibióticos y el comercio y turismo mundial puede afectar tanto la probabilidad de que aparezcan nuevas enfermedades como la oportunidad de que éstas proliferen hacia nuevas poblaciones. La doctora Julie Lynn Hall, que es una experta en enfermedades transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, ha señalado la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas como el cólera y la malaria. Así como en las últimas 3 décadas, la Organización Mundial de la Salud ha visto la aparición de, en promedio, una nueva enfermedad transmisible al año. Y, aparentemente, la incidencia de nuevos síndromes va en aumento. Esta es una preocupación mundial. ¿Dónde buscamos las respuestas para entender cómo se propagan las enfermedades y cómo controlarlas?
El estudio de las redes sociales puede ayudarnos a entender cómo proliferan las enfermedades. El hecho de que se transmitan de un individuo a otro por cierto tipo de contacto y que un determinado individuo solo tenga un número limitado de contactos es el punto de partida para esa clase de análisis estadístico. Puede parecer un poco abstracto, pero el éxito conseguido al contener la propagación de pandemias potenciales como el SARS y la gripe aviar sugiere que estos estudios bien valen la pena. SARS, Cantón. Primer brote 2003, América, Europa, Asia. 774 personas fallecidas. Mientras que la humanidad sigue luchando contra las enfermedades que nos han plagado literalmente por siglos, nuevos males mortales se han dado a conocer en el nuevo milenio. Principalmente el SARS y la influenza o gripe aviar. Comencemos por el SARS, cuyas siglas en español significan síndrome respiratorio agudo grave. La enfermedad fue reportada por primera vez en la provincia china de Cantón. Se cree que fue transmitida a los humanos por los murciélagos chinos de herradura y por un mamífero con apariencia felina llamado civeta, que es considerado en la región como un gran manjar. Supe que hace un tiempo atrás vino la policía, se llevó a las civetas y las quemó. Claro que tengo miedo. Si el SARS proviene de las civetas, tengo mucho miedo. En términos generales, el SARS comienza con fiebre alta, temperaturas mayores a los 38 grados. Otros de los síntomas incluyen dolores de cabeza, malestar general y dolores en el cuerpo. Al principio hay presencia de cuadros respiratorios leves, tos seca y en algunos casos diarrea. La mayoría de los pacientes desarrollan neumonía. Ahora bien, no hay dos casos de SARS iguales. La enfermedad puede presentar síntomas distintos, dependiendo de la edad del paciente y el estado físico. Aparentemente el punto crítico está en la tercera semana, cuando los jóvenes y fuertes comienzan a mejorar. Para los menos afortunados es cuando la enfermedad se vuelve más severa. Los pulmones se llenan de fluidos y residuos. Se aplica un tratamiento más agresivo, como la ventilación mecánica. Ciertamente eso no es efectivo en todos los casos. A nivel mundial, la tasa de fallecimiento del SARS es de cerca del 10%. En 2003, la enfermedad se propagó por más de una docena de países antes de que la controlaran. Cabe destacar que la enfermedad fue contenida eficazmente a pesar de que se propaga muy fácilmente, específicamente por contacto de persona a persona cuando alguien infectado tose o estornuda. La situación que enfrentamos ahora es realmente grave. Nunca antes el sistema de salud había sido sometido a tanta presión en todo el mundo. Más de 200 médicos y enfermeras se han contagiado de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 8.098 personas en el mundo contrajeron SARS durante el brote del 2003, de los cuales 774 fallecieron por la enfermedad. Una tragedia para esas personas y sus familias, pero las cosas pudieron ser peor, mucho peor. Una vez más, la Organización Mundial de la Salud trabajó con los gobiernos de muchos países y pusieron freno a lo que pudo ser una catástrofe mundial. Gripe aviar, Asia, Hong Kong. Gripe aviar o influenza. Comienzo del brote 2003, China. Algunos países afectados: Camboya, Bangladesh, Canadá, China, Egipto, Indonesia, etc. Personas afectadas: 638.
La influencia aviar, popularmente conocida como gripe aviar, es una infección viral que se propaga entre las aves y en algunos casos entre los seres humanos. Por supuesto que la mayoría de las enfermedades que afectan a las aves son inofensivas para los seres humanos, pero hay dos cepas en particular que han surgido en años recientes que pueden ser fatales. A pesar de que se piensa que estos virus no son transmitidos de persona a persona, miles se infectaron desde que se detectó el primer brote en 1997, dando como resultado cientos de fallecimientos. Fue en ese año en China que la cepa de gripe aviar, conocida como H5N1, arrasó con una granja de gansos en China. Se descubrió que los fallecidos habían infectado a seres humanos durante los brotes que afectaron a las aves de corral en Hong Kong en 1997. 18 personas se infectaron, 6 de los cuales murieron. Se desconoce cómo la enfermedad pasó de las aves a los humanos. Igualmente, el sacrificio masivo de las aves de corral de Hong Kong quizá haya evitado una epidemia mundial. Comenzamos la operación sacrificio de pollos en el mercado de Changshuang. Estimamos que hoy la cantidad de aves sacrificadas será alrededor de unos 40,000 animales. Ahora es la temporada de gripe, todo el mundo está atento, la probabilidad de contagiarse es mayor. Ahora que descubrieron ese virus, no comeré pollo durante un tiempo, de veras. Lo que atemoriza es el poco nivel de competencia y de capacidad técnica de los hospitales, clínicas y personal médico respecto a lo básico. Por un tiempo quizá pareció como si el H5N1 había sido erradicado, pero en diciembre de 2003 recrudeció. El primer reporte fue en Corea del Sur, donde se produjeron brotes en granjas comerciales de aves de corral. En enero de 2004 se reportaron 11 niños con enfermedad respiratoria grave en Hanoi, Vietnam, y que pronto se confirmó que era gripe aviar H5N1. A finales de ese mes, en Vietnam, hubo más de 400 brotes. La enfermedad se detectó en una granja de aves de corral en Kioto, Japón. A finales de enero, Camboya, Laos, Indonesia y China reportaron brotes en aves de corral, y en Tailandia se confirmaron otros 2 casos en humanos. Ninguna cepa de gripe aviar había atacado tantos países al mismo tiempo. Tailandia y Vietnam registraron un total de 35 casos en humanos, 24 de los cuales resultaron fallecidos. Pronto se hizo evidente que a pesar de los esfuerzos por controlarlo, el virus se hizo endémico, lo que quiere decir que está siempre presente en partes de Asia. Las aves migratorias y posiblemente el comercio de aves de corral ha propagado el virus por más de 40 países. Peor aún, el virus ahora es genéticamente diferente al detectado en 1997 en Hong Kong. La cepa actual, conocida como la cepa tipo Z, ha mostrado ser más patógena, capaz de infectar a un mayor número de animales, que incluyen tanto cerdos como perros y gatos. Entonces, ¿estamos luchando una batalla perdida contra un asesino internacional? Mientras el virus circule más tiempo entre los animales, incluyendo pollos y patos, mayor es el riesgo de tener casos en humanos. Y en consecuencia, el riesgo de una pandemia viral es mayor. Pues en todos los escenarios consideramos que más del 30% de la población quizás se contagie en un periodo de 15 semanas. Efectivamente, es un asunto muy difícil. La erradicación sucederá en muchos años, eso tomará mucho tiempo. El ébola y el cólera en África. SARS y gripe aviar principalmente en Asia. Todas ellas enfermedades con un enorme potencial de hacerse mundial en un santiamén. Aparentemente han vencido la viruela, pero eso mismo se pensaba del cólera hace unos años atrás. Si vamos a sobrevivir como especie, debemos estar vigilantes como individuos y no debemos olvidar lavarnos las manos antes de manipular alimentos, por ejemplo. Pero también debemos actuar colectivamente en contra de la propagación de la enfermedad. Porque cuando el enemigo son los gérmenes, debemos recordar que las epidemias no reconocen límites fronterizos.